La justicia es un principio que inclina a obrar y juzgar respetando sobre todo la verdad. Y en tiempo de justicia, buscamos que la ciudadanía comprenda de la forma más sencilla el concepto real de la justicia y sus alcances. Tiempo de justicia. Un espacio destinado a desarrollar temas de interés para la comunidad jurídica y ciudadanía en general. A partir de ahora, te abrimos las puertas del Poder Judicial a través de Tiempo de Justicia. Bienvenidos a otro programa de Tiempo de Justicia. Hoy vamos a hablar todo lo relacionado a la Encuesta Nacional de Victimización, esta herramienta que permite a los estados diagnosticar problemas relacionados a la inseguridad, la violencia, la corrupción y el crimen organizado. El equipo técnico al servicio del Sistema Técnico Penal de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de la INESIP Paraguay y la USAID, es el encargado de la aplicación de la Encuesta Nacional de Victimización. Para conocer mejor el procedimiento, recibiremos al Dr. Juan Martens, director ejecutivo del INESIP Paraguay e investigador del programa Fortalecimiento a la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia brinda seguridad jurídica a los ganaderos a través de los registros de las marcas y señales de ganado mayor y menor. Consulta en www.pj.gov.pi o en la Dirección de Marcas y Señales. Protege tus derechos, registra tu ganado. Corte Suprema de Justicia, compromiso con la gente. La mediación es un mecanismo voluntario y confidencial orientado a la resolución de conflictos. Es un proceso rápido y sencillo que ahorra tiempo, dinero y esfuerzo a las partes. La mediación es un aporte clave para un mejor servicio de justicia. Dialoguemos. Recibimos al director ejecutivo del INESIP Paraguay e investigador del programa de fortalecimiento a la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor Juan Martens. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Doctor, ¿cuál es el objetivo principal de la Encuesta Nacional de Victimización? La Encuesta Nacional de Victimización es un instrumento que usan los países, los estados, para planificar su política criminal y conocer el estado de situación de la violencia, de la inseguridad y la percepción que existe con relación a los organismos del sector justicia. Entonces, es un instrumento metodológico de la criminología que se aplica desde los años 60 aproximadamente, que le da a los gobiernos información cierta sobre cómo se siente la gente, si hay coincidencia entre el miedo que siente la gente y la cantidad de delitos que ocurre, en qué sectores de la sociedad o en qué lugares geográficamente ocurre mayor cantidad de delitos y crímenes, y por sobre todo el gran aporte que hace la Encuesta Nacional de Victimización o las encuestas es medir la cifra oculta, es decir, esa porción de delitos que ocurre pero que no se denuncia, ya sea por miedo, por desconfianza en las instituciones, y entonces permite a través de la encuesta conocer esos datos, armar políticas públicas, prever intervenciones interinstitucionales y comparar cantidad de denuncias que existen, estos datos objetivos que se llaman por un lado, de tal manera que se tenga un panorama completo de la violencia, de la inseguridad y de lo que opina la gente y cree la gente de cómo están interviniendo y actuando sus autoridades. Doctor, ¿cuál considera usted que son los puntos más relevantes dentro de esta encuesta en sí? Hay muchas cuestiones interesantes porque este es un instrumento estándar del sistema de Naciones Unidas, o sea, es un instrumento único que se aplica de tal manera que los países puedan comparar sus realidades criminales. Nosotros tenemos una realidad muy compleja en el sentido de que la gente tiene mucho miedo y cree de que el delito va aumentando, pero eso no es así. El delito disminuye y las veces que uno dice eso, si lo dice un académico como yo, me toleran, pero dice una autoridad y piden su cabeza. ¿Por qué? Porque la sensación que tenemos es de un creciente aumento.
porque la gente ve que se concentran en determinados lugares ciertos hechos, esto se reproduce por los medios de comunicación, este fenómeno se llama telecriminología o criminología mediática, que termina creando un pánico moral, un quijillepaguazú tremendo que hace que efectivamente la gente crea. Pero si nosotros nos ponemos a contar delitos, vamos a encontrar que en Paraguay en los últimos 20 años tenemos una disminución de asesinatos, nos matamos menos, mucho menos. Antes había 20 asesinatos por 100.000 habitantes, hoy tenemos 6 asesinatos por 100.000 habitantes. Si nos comparamos con Brasil, por ejemplo, Brasil sigue teniendo 23 asesinatos por 100.000 habitantes. Si venimos a Asunción y Central, vamos a encontrar que la realidad es un poco diferente. Tenemos una tendencia que aumentó, pero poquito. Pasamos a 8 asesinatos por 100.000 habitantes. Entonces, el primer dato que tenemos es de que lo que la gente siente, porque lo dice en la encuesta, es mucho miedo. Esto no se condice con la cantidad de asesinatos que ocurre. Ese es primero un hallazgo, digamos, súper interesante, porque confirman los datos. O sea, tenemos una población muy temerosa y esa población temerosa pide políticas públicas de mano dura muchas veces en determinados ámbitos, pero si nos vamos a los números de los asesinatos, nos damos cuenta que eso disminuye. Lo mismo pasa con y eso es un gran aporte de la encuesta, lo que se mide es la victimización, es decir, qué porcentaje de la población paraguaya fue victimizada. No importa si denunció o no denunció. Y esta encuesta lo que permite comparar es con otra encuesta que nosotros habíamos realizado con fondos del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, INESID Paraguay y la Universidad Nacional de Pilar en el año 2017, en donde vemos que hay una disminución de victimización. Esto sí que enoja más a mucha gente temerosa. Hay menos víctimas, o sea, disminuyeron los delitos entre 2017 y 2023, que es el año de esta encuesta. En números totales de gente que se sintió directamente afectada o fue testigo de un delito. Entonces, ese es otro hallazgo súper importante, pero como te decía, la encuesta tiene que servir, es una posibilidad de armar políticas públicas basadas en evidencia y poder comunicar la real situación de la violencia y la inseguridad en las regiones del país. Doctor, ¿y de qué manera hacen la aplicación de esta encuesta? Metodológicamente, como te decía, es un instrumento estándar, el formulario es un instrumento estándar internacional y en este caso se aplicó a una población mayor de 18 años de la región oriental y son 1.400 personas que fueron seleccionadas y podemos comparar incluso los resultados en 4 subregiones. El área metropolitana, que es Asunción y Central, luego tenemos norte y nordeste, que es toda la zona de San Pedro, Concepción, Amambay. Luego tenemos la zona sur, Itapúa, Misiones, Ñembucú, y la zona centro, que está Paraguarí, Cacupé, Villarrica. Entonces, son 4 subregiones que permiten nuevamente comparar los niveles de violencia e inseguridad en esas regiones. Y en el área metropolitana se sacó una muestra y se entrevistó a 400 personas. Y en las demás áreas, en el norte y nordeste, 334 personas, 333 en el centro y sur respectivamente. El marco muestral es el listado de distritos del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Entonces es un muestreo representativo y por tanto los resultados que nosotros estamos presentando son generalizables. Estamos hablando metodológicamente de una encuesta, por tanto es muestra representativa de una población, la población es paraguaya, mayor de 18 años, y se estuvo aplicando entre marzo y abril, justamente antes de las elecciones, porque la intención era evitar que las elecciones den un sesgo y los resultados los estamos terminando en este momento, ¿no? Claro, el procedimiento de este análisis sobre lo que son los resultados de esta encuesta siguen entonces en proceso. No, los resultados ya terminamos, o sea, la edición del libro final, queremos publicar un libro, ese libro se va a llamar Atlas de la Violencia, Inseguridad y Crimen Organizado, porque a diferencia de la encuesta del 2017, en esta ocasión incluimos una dimensión, que es la dimensión crimen organizado,
porque justamente desde la Oficina Técnica Penal de la Corte se está trabajando para fortalecer a la jurisdicción especializada en delitos económicos, anticorrupción y crimen organizado. Y una de las preguntas que nos hacíamos es ¿hasta qué porcentaje la criminalidad organizada está afectando a los barrios? Y allí vemos que, por ejemplo, son dos los grupos que están muy presentes. El primer comando de la capital, que es un grupo de origen brasileño, de base carcelaria, al igual que el otro grupo nacional que tenemos, que es el Clan Rotela, que es de base carcelaria, pero de origen nacional. Y en las ciudades del área metropolitana de Asunción y Central hay más presencia del Clan Rotela en los barrios. Entonces ese sí, por ejemplo, es un dato que tiene que ser tomado en cuenta para trabajar en políticas públicas, porque no solamente está en las cárceles, sino que está teniendo incidencia en la calle, en los barrios. Sin embargo, en la zona este y en capitales departamentales del norte no hay presencia en los barrios del Clan Rotela, pero sí hay presencia del PCC. Entonces también estamos viendo que tanto PCC como Clan Rotela salieron de los muros penitenciarios y están teniendo acciones en los barrios. Y ese es un hallazgo, digamos, que preocupa, pero a la vez permite elaborar políticas públicas de intervención. La Corte Suprema de Justicia brinda seguridad jurídica a los ganaderos a través de los registros de las marcas y señales de ganado mayor y menor. Consulta en www.pj.gov.pi o en la Dirección de Marcas y Señales. Protege tus derechos, registra tu ganado. Corte Suprema de Justicia, compromiso con la gente. La mediación es un mecanismo voluntario y confidencial orientado a la resolución de conflictos. Es un proceso rápido y sencillo que ahorra tiempo, dinero y esfuerzo a las partes. La mediación es un aporte clave para un mejor servicio de justicia. Dialoguemos. Doctor, los datos de esta encuesta que usted me está contando son datos públicos que la gente puede acceder, puede revisar, puede mirar. ¿Están en alguna página o cosas así? Esta encuesta está siendo disponibilizada ya. La ministra Carolina Llanes es la encargada de la Oficina Técnica Penal, en este momento presidenta de la Sala Penal de la Corte, y cada miércoles ella está presentando una dimensión, digamos, de la encuesta. Ya presentó todo lo que tiene que ver con la telecriminología, la criminología mediática, es decir, cómo nos enteramos de delitos y crímenes los paraguayos y las paraguayas, todo lo que hace al crimen organizado, a la corrupción. Entonces, todos los miércoles durante octubre y noviembre, en noviembre, a mitad de noviembre, se va a terminar de presentar y ya están disponibles en el observatorio. En la página web de la Corte hay un observatorio, dentro de ese observatorio hay uno específico que es de la Oficina Técnica Penal de la Corte, y allí se pueden estar ya bajando algunas de las dimensiones para poder estudiar, analizar, comparar, criticar, reelaborar. Está disponible, son informaciones públicas. Sí, muy interesante para el público y para la comunidad que quiera de repente informarse un poco más sobre este tipo de trabajo que realizan ustedes desde justamente la Oficina Técnica Penal de la Corte. Sí, justamente, este es una cooperación. Nosotros somos el INESID Paraguay, que le estamos cooperando a la Corte en este tema. Tenemos el apoyo en este sentido de USAID, que es la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, y gracias a eso se pudo hacer esta encuesta, porque son estudios muy caros. Eso también es súper importante. ¿En qué sentido es caro? Porque al ser una muestra representativa, cuando sale una unidad muestral en Canindeyú, hay que ir a Canindeyú, y porque tiene que ser estratificado por sexo, por edad, por condición económica. Entonces, eso es lo que permite que el resultado sea generalizable. Por eso es un método cuantitativo, ¿no? O sea, y el desafío de los métodos cuantitativos siempre es que es caro, ¿verdad? Entonces, gracias a la cooperación pudimos hacer esta encuesta. Al Estado paraguayo no le costó dinero, sino que está siendo utilizado el dinero de la cooperación.
Doctor, ¿qué utilidad tendrían los resultados de esta encuesta? Y lo que permite ver es el estado de situación y a partir del conocimiento de esta realidad empírica sobre violencia e inseguridad es apuntar planes de acción e intervención. O sea, permite elaborar políticas públicas, pero no solamente políticas públicas pensadas en lo que yo creo o siento, sino que en lo que los datos permiten. En este sentido, hay una intención ya manifestada por la presidenta de la Sala Penal, que es la ministra Carolina Yanes, de compartir estos resultados incluso con los otros poderes del Estado. En la medida en que le va a ser útil a la Policía Nacional, en la medida que le va a ser útil incluso al Legislativo, poner a disposición, porque es el Poder Judicial, la Sala Penal de la Corte, el que está ofreciendo esta recopilación y análisis de datos vinculados a la violencia e inseguridad. Entonces, concretamente qué permite hacer? Armar políticas públicas de intervención, porque aquí se ven dónde es que la gente está siendo más victimizada, dónde es que la gente está descreyendo más en sus autoridades, dónde hay más desconfianza. O sea, permite conocer un montón de aspectos de todo lo vinculado a la política criminal y a la política de seguridad. Claro, lo cual cabe decir que esto también es un beneficio al fin y al cabo para toda la comunidad, porque de manera que estos datos están presentes dentro de la gobernabilidad, mejorarían también los servicios, ¿verdad? Claro, porque finalmente es eso, porque no se van a prever políticas públicas a ciegas, sino que políticas públicas pensando en estos datos, que son datos científicos. Doctor, ¿cuál cree usted que son los medios que utiliza la gente para informarse justamente sobre estos delitos? Nosotros pusimos una grilla en esta encuesta, ¿no? Entre televisión, redes sociales, radio, boca en boca, diario, y pusimos otros medios también, ¿verdad? La televisión sigue siendo el principal medio por el que se informan las personas, pero sin embargo hubo una gran disminución de un 19% entre el 2017 y el 2023, ¿no? En el 2017, 92% de todos los paraguayos y las paraguayas usaban televisión. Ahora, en el 2023, baja esto al 72%, ¿no? ¿Quién es o qué medio es el que aumentó? Y ahí vemos cómo hubo una progresión increíble de las redes sociales. En el 2017 eran apenas un 13% de paraguayos y paraguayas, y ahora esto pasa a un 40%. O sea, hoy la televisión sigue siendo el principal medio de información sobre violencia. Hay que aclarar, esto es sobre violencia y criminalidad. Nosotros no preguntamos sobre deporte, sobre otras cosas, que usan para informarse sobre delito y crimen. Entonces, en primer lugar, la televisión aumentó muchísimo el uso de redes sociales. En tercer lugar, le sigue la radio con un 17% de todo ese esquema. Boca en boca, 7%. Y otra vez acá, esto condice un poco con nuestra falta de capacidad de lectura, ¿verdad? 4% nada más de la gente respondió que usa diario. O sea, diario es el medio que menos se está utilizando, y es, como te decía, televisión en primer lugar, redes sociales en segundo lugar, radio en tercer lugar, boca en boca en cuarto lugar y diario en quinto lugar. Un poco ese es el... Se podría decir también que esta estadística justamente tiene mucho que ver con la edad de la gente encuestada. No, porque es muestra representativa. ¿Qué quiere decir al ser muestra representativa? Estratifica. No es que se le preguntó a estas 1.400 personas que fueron seleccionadas. Se hizo una disgregación por edad, sexo, condición económica, lugar de residencia. O sea, la muestra es como si fuese Paraguay. O sea, da esa distribución geográfica, etaria y de sexo como si fuese Paraguay. Por eso es una muestra representativa y por eso es que se tomaron datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, para poder hacer el conglomerado y sacar las muestras. La Corte Suprema de Justicia pone a disposición de la ciudadanía una plataforma web para el control de causas judiciales relacionadas a hechos de corrupción.
A través del sitio web www.pj.gov.pi/observatorio podés acceder a información de más de 1.300 casos sistematizados, monitorear el estado actual de cada caso y conocer el despacho judicial asignado, los agentes fiscales intervinientes, los hechos punibles tipificados y el tipo de actuación según cada procesado. Se trata de un servicio ordenado y de acceso gratuito, que también ofrece fallos judiciales, reglamentaciones y producción de los juzgados de la capital. El observatorio está habilitado las 24 horas del día. Ingresa desde cualquier dispositivo conectado a Internet, sin necesidad de un usuario. Con el observatorio, más control, mejor justicia. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Doctor, ¿podría explicar más o menos a fondo lo que sería la criminología mediática? Justamente con esto que estábamos hablando de cómo la gente utiliza los medios de comunicación para hacerse una idea de lo que es el delito y el crimen. A eso se refiere este fenómeno que se llama la criminología mediática. Es decir, la imagen que tenemos los ciudadanos, los paraguayos y las paraguayas, no es de nuestra experiencia directa con el delito o el crimen, sino que está esa opinión que nos formamos sobre lo que es delito y sobre lo que es el delincuente está mediada por los medios de comunicación. O sea, no es a través de una experiencia cara a cara, cotidiana, eso es lo menos. Lo más es de que nosotros vemos tele, escuchamos radio o vemos redes sociales y a partir de esa experiencia mediada por estos medios de comunicación es que nos hacemos esta idea del delito, del delincuente, incluso de la forma en que hay que reaccionar con relación a este problema. Entonces, la criminología mediática es justamente el estudio que nos hace llamar la atención que nuestra experiencia y nuestra opinión sobre delito y delincuente muchas veces no es lo que es, sino que es lo que nos dicen los medios de comunicación, es lo que instalan. Ahí justamente hay un concepto que se usa, el framing, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el medio quiere instalar hoy como tema, como noticia? ¿Y quién decide eso? Un editor. Y ese editor, ¿por qué usó una música? ¿Por qué le pone de fondo un llamado? ¿Por qué muestra 3 o 4 veces así el zócalo? Entonces, todo eso es lo que estudia la criminología mediática con relación al delito y al delincuente. ¿Y qué es lo que concluye? Efectivamente que esta experiencia construida desde los medios de comunicación muchas veces no es lo que ocurre en el día a día, sino que está mediado por estas decisiones políticas, comerciales, empresariales de los editores, de los dueños, de los que son los que deciden qué noticia mostrar, cuánto tiempo mostrar, en qué orden mostrar, con qué iluminación mostrar, y eso es lo que crea la realidad criminal. Claro, lo que quita un poco de veracidad también al proceso real, ¿verdad? Lo que hace es distorsiona esa realidad. Entonces, nosotros hoy, si nos preguntasen, y es una de las cosas que decíamos, ¿a qué es lo que la gente le tiene más miedo? Al motochorro. O sea, es como que es lo que está como muy instalado. ¿Y por qué? Y ahí es que el motochorro también se produce lo que se llama un fenómeno de victimización masiva. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ocurrió hoy a la tarde, tal vez se va a mostrar a la mañana, a la siesta, al día siguiente. ¿Y qué pasa con las redes sociales? El fenómeno de la atemporalidad. Cuando vos ves una red social, vos no sabés si ocurrió hoy, si ocurrió ayer o antes de ayer. Lo ves como si fuese en tiempo real. Entonces, mata esta cuestión de la temporalidad de decir, esto es un delito que ocurrió ahora. Entonces, ese fenómeno de generalización hace que las personas tengamos miedo, hace que las personas creamos que estamos ante una situación súper difícil de violencia e inseguridad y nos convierte en víctimas. Entonces, ahí, por ejemplo, un dato súper resaltante es de que prácticamente el 70% de la población paraguaya invirtió dinero para sentirse seguro, aunque no haya sido víctima. ¿Por qué? Porque, claro, ve, escucha, siente y dice, no, yo tengo que gastar plata para sentirme seguro. Es más, si la policía muchas veces encuentra que una persona no tiene dispositivos de vigilancia en su casa, dice, pero vos te buscaste, ¿cómo no vas a tener cámara de circuito cerrado? Entonces, a eso también se le llama, y está muy vinculado
a la criminología mediática, se llama industria del control del miedo. Es decir, son empresas, son personas que ganan dinero en la medida que la población tiene miedo. Entonces, su materia prima es el temor, es la angustia. ¿Y a quiénes nos referimos? A los que colocan circuitos de radio, televisión, a los que venden planes de seguridad, a los que venden candados, a los que venden perros, a los que construyen muros altos. Entonces, porque son todos dispositivos de intervención para que la gente se sienta un poco más segura. Excelente, doctor. Doctor, según los resultados de esta encuesta que se realizó, ¿cuáles son realmente los delitos más presentes en el país? Nosotros, la categoría estándar internacional divide delitos contra el hogar y delitos contra las personas. O sea, aquellos que se producen dentro de la casa y aquellos que le afectan a las personas. Dentro de los delitos contra el hogar, nosotros estudiamos robo de automóvil, robo de motocicleta, robo en viviendas, ¿no? Y en delitos contra las personas volvemos a dividir con violencia, sin violencia y la extorsión y el chantaje. Este es el delito que más le afecta a la población paraguaya actualmente, según se reportó, y coincide con los datos también de hace 5 años. O sea, estas llamadas extorsivas, de que te amenazan para que deposites en una cuenta, que transfieras un dinero, es lo que afecta mucho a la gente. Pero si hablamos en términos proporcionales, no estamos hablando tampoco de muchísima victimización. Estamos hablando de un 3% de la población paraguaya que sufrió esta victimización. Pero el problema es de que la gente se siente muy desconfiada y descontenta de la intervención de la policía o del Ministerio Público. Ese sí es un dato sobre el que precisamente se puede intervenir. Por ejemplo, casi un 42% de la gente que se sintió disconforme con su denuncia cree que el Ministerio Público no hizo lo suficiente. Dice eso, no hizo lo suficiente. O dice también casi un 57%, no se interesaron en mi denuncia. Entonces, ¿de qué nos estamos dando cuenta con estas respuestas? De que son percepciones de la gente, de cómo la gente se sintió al momento en que fue a hacer su denuncia. Y esa es un foco de intervención. Y esto tiene que ser un llamado de atención para el Ministerio Público, para que cuando alguien se va a denunciar, ponga los mecanismos de que esta persona sienta que efectivamente le van a hacer caso. Porque eso es lo que va a legitimar o no la participación del Ministerio Público en ese aspecto. Por eso es que mucha gente no presenta denuncia. O sea, el índice de no denuncia hoy está alrededor del 60%. Es decir, de 10 delitos que ocurren, de esto que te conté, 6 no se denuncian. ¿Y por qué no se denuncian? Por estas cosas que te decía. No confía, no cree que van a hacer lo suficiente, excepcionalmente porque tienen miedo de que le ataquen o no, pero más que nada el núcleo grande de la no denuncia se refiere a la falta de confianza en el Ministerio Público o la Policía Nacional. Lo que vendría entonces también a ser un reto muy grande para el Ministerio Público de que esta perspectiva de la comunidad pueda ir cambiando, ¿verdad? A medida de la respuesta que ellos puedan dar. Yo creo que tocaste un tema central, que es el gran desafío que tienen estas instituciones, por sobre todo Ministerio Público y Policía Nacional, de elevar la confianza. También, ¿qué es lo que vemos? Que la gente denuncia más. En general, la gente denuncia más se denuncia. Entonces, y cuando hay más denuncia, hay más trabajo. Pero también, a mayor denuncia, hay mayor desconfianza y hay mayor disconformidad con el resultado de la denuncia. Y eso afecta la legitimidad y afecta la democracia. Entonces, si yo denuncio y siento que la institución no me hace caso, yo desconfío y me desencanto de esa institución. Y ese es un problema que guarda relación con el fundamento de la democracia y con que la gente vaya a pensar después, si esto no me soluciona, busquemos formas no democráticos de solución del problema. Entonces, por eso es tan importante también que estos resultados sean puestos, usados por estas instituciones y, como te decía al inicio, sean proyectadas políticas públicas a partir de los resultados empíricos que muestra la encuesta.
Muy bien, doctor. De esta manera nos despedimos y agradecemos por su tiempo, por venir aquí a brindarnos una información súper importante para la comunidad y también para lo que sería el trabajo que están realizando desde su posición. Muchas gracias, y los resultados de la encuesta pueden consultar en el observatorio, la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, que están en la página web. De esta manera continuamos con el programa, a la vuelta con las conclusiones. Llegamos a la parte final de Tiempo de Justicia. Hoy el doctor Marten explicó cuál es la importancia de la Encuesta Nacional de Victimización y cómo provee datos para el diseño de políticas públicas por parte de los estados para solucionar problemas de violencia, inseguridad y crimen organizado. Esta encuesta posibilita la adopción de medidas relativas al control de estas, basadas en una evidencia empírica. Para los que deseen acceder a más información, están disponibles en la página oficial del Poder Judicial ingresando al observatorio de la Oficina Técnica Penal. Nos reencontramos en una próxima edición. Agradecemos a la audiencia por su compañía. Hasta la próxima.